Muy buenas tardes. Estamos miércoles, mayo 3, 2023. Como pasa el tiempo. Hoy día tenemos una enseñanza que Dios quiera que pueda ayudar a muchas personas. Y si usted recibe de esta enseñanza algo, si usted piensa que esta enseñanza es para usted, compártela y si es posible, comience a actuar sobre ella. Tome cada punto que voy a mencionar. Mi esposa siempre pone las escrituras y usted lo puede repasar y enseñarlo a otro o comenzarlo a poner en práctica. Miren, en todo este tiempo que he estado viajando, he viajado a diferentes sitios, he hablado con diferentes personas, me he dado cuenta de algo. En cuanto conozco muchos amigos de diferentes países, tengo amigos muy buenos de diferentes países, y siempre me hablan con temor, como que no pueden hacer nada con respecto a la situación, a lo que están pasando. Hay una cosa que le llaman el comunismo del siglo XXI, que se ha ido metiendo en cada país. López Obrador, una persona que cuando yo lo veo como doctor, cuando lo veo, trato de seguir la hilación de sus palabras y parece una de las personas que yo veo generalmente en los pabellones psiquiátricos, donde tienen algo que le dicen word salad, palabras de ensalada de palabras, donde hablan de todo, pero no dicen nada realmente. Y es un proceso mental bien fuerte, ¿no? ¿Cómo es posible a través de este siglo XXI, el comunismo, un país tan poderoso, pues como Venezuela, sea gobernado por un chofer de ómnibus, ¿no? Sin experiencia estadística, sin experiencia en nada, ni siquiera estudios, ¿no? Porque no tiene estudios. ¿Cómo puede llegar a ser un presidente como Castillo en Perú y votar cuando no tenía nada? Ni siquiera noción de lo que era ser presidente, ni siquiera idea de la economía, no tenía nada. Igual pasa con el genocida pues de Ortega, ¿no? Igual pasa pues con la vanidad de Boris, del el presidente Boric, creo que Boric, me disculpen la mala pronunciación, del presidente de Chile, o tal vez en el problema que se repite y se repite en Argentina por corrupción. Es como el mismo Perú, es corrupción. Y ni hablemos pues de Bolivia, ¿no? En Bolivia, su única esperanza ahora en Bolivia es tener soles, ¿no? Porque el sol peruano se ha convertido en el dólar sudamericano en ese momento. Y es terrible cómo esas personas van sufriendo, cómo estas personas no ven que tienen una solución. Y veo personas sufriendo, veo pobreza, veo más pobreza, veo más consternación, más pleito. Veo a personas como los venezolanos que ahora están en la frontera del sur del Perú con Chile, porque Chile ha votado a todos los venezolanos y Perú no los deja entrar y los pobres no tienen patria donde ir debido pues a este chofer de ómnibus que no sabe conducir un país. Pero si dirán, esto es grave. No, yo pienso que eso no es tan grave. Yo pienso que el gran problema que hay es que las personas, que los pobladores de un país han perdido la fe en sí mismos. Han logrado lo del comunismo del siglo XXI, hacerles creer que lo único que vale es el gobierno, que el que debe pensar es el gobierno, el que debe decidir tu vida es el gobierno, el que debe decidir qué se le enseña a tu hijo es el gobierno. Por eso es que crean gobiernos tan grandes y lo basan y se sustentan ayudando teóricamente a los pobres. Porque saben que cuando ayudan a un pobre, le quitan la creatividad, le quitan las ganas de luchar, le quitan el optimismo, le quitan la lucha, el levantarse y luchar por sí mismo. Porque les dan dinero para que casualmente no se esfuerzan. Eso ha pasado hasta en Estados Unidos. Hay personas en Estados Unidos que reciben lo que le llaman el welfare y se dan cuenta que a veces no pueden aplicar y no pueden tener, pero están seguros que si tienen un hijo
tienen welfare, tienen welfare. Entonces, tienen un hijo, pero le dicen al esposo o le dicen a la pareja que no declare, que no ponga ninguna especie de reporte que trabaja, porque si no le quitan el welfare y la pareja o el esposo tiene que mantener al niño. Ahora, el dinero se acaba, entonces, ¿qué me queda? Otro niño. Y así comienzan y caen en esa esclavitud. Y todo esto ha producido que las personas pierdan la fe en sí mismos. Ellos se sienten como un grano de arena en un país. No piensan que son parte importante del país. Y usted puede preguntar en Cuba, puede preguntar en Venezuela, puede preguntar en Chile, puede preguntar en Argentina, puede preguntar en Perú, en el mismo Ecuador, y ahora pues un guerrillero gobernando Colombia, puede preguntar y las personas cada día piensan que esto no tiene arreglo. Esto no tiene ninguna solución porque creen que toda la solución está en un gobierno que a ellos le han dicho que es el único que puede pensar, el único que puede determinar todas tus cosas. Yo pienso que ese es el mayor problema que he visto en todas las personas que he hablado de diferentes países. Ya nadie confía en su país. Todo el mundo está viendo cómo salir de su país, cómo escapar de su país. Venezolanos, peruanos, chilenos, argentinos, mismos mexicanos que cruzan esa frontera todos los días, todos quieren escapar sin darse cuenta que ellos son el país, que ellos son los que pueden cambiar el país. Pero para esto uno tiene que rescatar, avivar sus sueños, lo que pensabas, lo que querías hacer, lo que pensabas en tu país, porque déjame decirte, de todos los países que he mencionado y he estado, son bellos, son hermosos, son ricos, tienen bastante riqueza natural y son ricos en todo. Solamente falta que usted piense que vale, que usted tiene un sueño, que usted lo puede poner en práctica. Tenemos que recuperar, rescatar, avivar ese orgullo que teníamos en nosotros mismos. El orgullo que teníamos en nuestro país de ponernos las manos de la bandera nacional y verla. Tenemos que realmente un sentido, que tenemos un destino, tener esa sensación que tenemos un destino y realmente ser optimistas y saber que nuestros países son únicos, ricos, bellos. A mí me encanta ir a mi país, que es Perú. Pienso que cuando llego ahí visito cada restaurante, pero visito cada persona, cada peruano. Es una belleza. Pronto, Dios mediante, estaré en otros países y visitaré, y yo sé que el país no es el gobierno, sino el país es el ciudadano, es la persona. Y por eso nosotros hemos tratado de corregir cosas creando pues instituciones, creando gobiernos en lugar de dedicarnos a la persona. Curiosamente, la palabra de Dios habla de la persona y habla de la persona como un elemento importante. Usted puede leer los Salmos, puede leer los Proverbios, puede leer la historia de los reyes, puede leer Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, y puede ver que si bien se trata de una nación, la parte más importante, el elemento más importante, es aquella persona que pertenece a esa nación. Si esa persona sueña, si esa persona diseña, tiene creatividad, si esa persona es orgullosa de sí mismo, si esa persona realmente cree en su nación, cree en su país, si esa persona cree que su propio país, que su propia vida, sus hijos tienen un destino y son optimistas por eso, ¿sabes qué? Van a ser una nación única. Pero empieza contigo. Ahora, ¿cómo puedo poner esto en práctica? La Biblia es maravillosa en esto. Siempre empieza por lo más sencillo. Lo más
simple, pero así empieza Dios a trabajar contigo. ¿Sabes que David mencionó en el Salmo 108 algo que le mencioné la clase pasada? Mi corazón está dispuesto, oh Dios. O sea, tu corazón está dispuesto, Douglas, tu corazón está dispuesto. Entonces comienza a hacer lo que dice mi palabra. ¿Cómo lograr ser esa persona que puede cambiar un país, que puede cambiar una nación? Esa persona que puede contagiar con sus sueños a otro. Esa persona que le muestra que es orgulloso de ser llamado el nombre de tu país. Ser llamado peruano, venezolano, chileno, argentino, mexicano, americano. ¿Cómo llegar a ser esa persona? La Biblia nos enseña, te voy a enseñar 3 cosas que tienes que poner en tu corazón. Sí, sencillo. La primera cosa que nos enseña la Biblia es que todo lo que viniera a tus manos, porque si te das cuenta, a veces ni siquiera tú diseñas lo que viene a tus manos, pero todas las oportunidades que vienen, todas las invitaciones que tienes, todo lo que viene a tus manos, dice la Biblia, hazlo según tus fuerzas, con todas tus fuerzas. El secreto es comenzar a hacer las cosas que vienen a tu mano, las responsabilidades que te dan, ya sea en trabajo, en lo que sea, con todas tus fuerzas. Porque dice que ese es el momento de trabajar, ese es el sitio de trabajar, en esta vida que tienes que trabajar, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El primer consejo que está en Eclesiastés capítulo 9, verso 10 dice, hazlo con todas tus fuerzas. Ahora, hay una relación que tenemos con Dios. Y Dios es el que te va a hacer crecer el corazón y hacer crecer tu mente, tus pensamientos, tus sueños, tus diseños, tus ideas. Te puedo dar muchos ejemplos, pero no nos alcanzaría el tiempo. Pero lo segundo que te pide el Señor es que todo lo que haces, hazlo en el nombre de tu Rey. Hazlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando yo pongo mi corazón a disposición del Señor, como dijo el salmista, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cuando pongo a disposición mi corazón, el Señor comienza a darme cosas. Comienza a ponerme cosas, comienza en el camino a darme responsabilidades. Y lo que hago, alabando al Señor, es hacerlo con todas mis fuerzas. Pero lo hago de corazón. Y lo hago de corazón en el nombre del Señor Jesús. Porque sé que Él es mi Salvador, sé que soy siervo de Él y sé que Él dio su vida por mí, para rescatarme de mi vana manera de vivir. Y la tercera cosa, dice bien claro, es, sigue la Biblia aconsejándonos que todo lo hagamos de corazón. O sea, primero, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, y segundo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Ponte estas cosas en tu compañía que tú piensas tener, o en tu trabajo que has conseguido, o en las cosas que piensas hacer. Pero el problema es que ni piensas en compañía, y con la justa puedes conseguir un trabajo, porque has perdido la fe en ti mismo, has perdido la fe en tu país, has perdido la fe en todo. Por eso, esto de la política es algo casi como espiritual, porque lo que se requiere para llevar adelante una nación, para llevar adelante un país, es fe. Ya sea fe en ti, orgullo en ti, pero mucho más cuando sabes que Dios está detrás de ti, cuando tu Padre está detrás de ti. Y por eso todo lo que hago, lo hago de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor Jesús servís. Estas 3 cosas hago en mi vida. Lo que pone Dios en mi vida, ya sea en los estudios para doctor, ya sea
en el trabajo en los pabellones psiquiátricos, ya sea cuando veo pacientes, ya sea cuando estoy llevando un mensaje o haciendo una conferencia, lo hago todo según las fuerzas que Dios me ha dado. Y lo hago todo en el nombre del Señor. Sé que el Señor me ha dado esta oportunidad, me ha dado la oportunidad de dirigirme a usted, me ha dado la oportunidad de pensar y darme cuenta, abrirme los ojos, que realmente lo más grave que ha sucedido en nuestros países es que hemos perdido la fe en nosotros mismos. Y siempre, si se dan cuenta, en todos los noticieros, lo único que hacen es nunca hablan de uno mismo, hablan del gobierno. Critican al gobierno, porque inconscientemente su esperanza está en el gobierno. Y la verdad, la esperanza no está en el gobierno, la esperanza está en ti, la esperanza nuestra está en nuestro Señor. Y Dios quiera que me pueda entender, porque es mi oración que el Salmo 108 sea una realidad en tu vida. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Dios, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Curiosamente, este salmo lo escribió un pastor que se encargaba de cuidar ovejas, totalmente apartado, y Dios lo fue a buscar. Al principio, el que lo fue a buscar se confundió con la belleza, la altura y todo de sus hermanos. Pero el Señor dijo, no es. Hay otro que ha dispuesto su corazón a mí. De repente ese eres tú. Pero Dios te encuentra. Dios te llama. Dios dispone. Y Dios quiera que lo pueda entender, porque esto es una realidad. La disposición de tu vida al Señor. Yo sé que es difícil pensar que tú puedes hacer algo, porque estos gobiernos se han encargado de deshacerte, de hacerte pensar que tú no eres nadie. Tú eres simplemente un número. Y muchas veces, a veces lo pasamos a la iglesia, donde tú lo único que eres es una persona que va y se sienta en una banca, escucha y se va. Cuando la Biblia dice que en las manos de Dios tú eres un diamante. Y eso es lo que debemos rescatar, porque ¿sabes qué estamos perdiendo? ¿Estamos perdiendo qué? Perdiendo la batalla. Pero perdiendo la batalla porque hemos perdido la fe en nosotros. Haz como David. El Señor lo vio, vio su corazón, vio que estaba dispuesto y lo llamó. Y comenzó triunfando contra Goliat. Y no solamente triunfó contra Goliat, sino escribió la mayoría de los salmos que ahora nosotros nos regocijamos y leemos. Sino fue un rey. Tremendo rey. Hace poco estuve en su tumba, en Jerusalén. Y no tienes idea hasta ahora la cola que hacen para ver la tumba de David. Una persona que solamente dijo, un pastor en el desierto, que dijo, mi corazón dispuesto está, oh Dios, peruano, venezolano, chileno, que amas a Dios, argentino, que amas a Dios, mexicano, que amas a Dios, nicaragüense, que amas a Dios, colombiano, que amas a Dios. Dile nomás, Señor, mi corazón está dispuesto, y le das la oportunidad a Dios para que comience a hacer cosas. ¿Quieres un ejemplo real? ¿Quieres un ejemplo real? Había una persona que dijo las mismas palabras que yo te he dicho. Pero esta persona creía que Dios estaba ordenando su vida. Y esta persona dijo, el problema de los de mi país que han perdido fe en sí mismo. Y lo que yo tengo que hacer y ayudar a mis compatriotas es avivar sus sueños, a que tengan orgullos de sí mismo, que no sea el gobierno que determina lo que tienen que hacer, ni determina lo que le tienen que enseñar a sus hijos.
y voy a lograrlo eso si Dios me da las fuerzas y el camino. Él llegó a ser presidente de su país y fue el mejor presidente de su país. Dicen que hay otro parecido a él, pero la mayoría creen que es el mejor presidente que tuvo este país. Y no solamente ayudó a su país y levantó a su país, sino ayudó a otros países. Tanto fue que gracias a él se tumbó el muro de Berlín. Sí, me refiero a Ronald Reagan. Ronald Reagan creía que Dios abría los pasos para que él llegue a donde él tenía que llegar, a gobernador de California o a presidente de Estados Unidos. Y estas palabras que te he leído han perdido la fe en sí mismo. Tenemos que rescatar, avivar nuestros sueños, el orgullo en nosotros mismos, en nuestro país, el sentido de destino y optimismo que hicieron que nuestros países sean grandes y únicos. Esas son palabras de Ronald Reagan. ¿Cuál fue el secreto de él? Hacer todo lo que Dios le pusiera según sus fuerzas. Hacer todo en el nombre del Señor, porque sabía que Dios lo ponía. Y lo último fue hacerlo de todo corazón. Estuve acá cuando trataron de asesinar a Ronald Reagan. Incluso el que escribió conmigo mi disertación fue testigo del asesinato, del atento de asesinato, de Ronald Reagan. Hace poco él murió y murió con Alzheimer. Pero todavía todo lo que él hizo sigue en pie. La reducción del gobierno y que el gobierno no piense por ti. Porque cuando comienzan a extender el gobierno y las deudas comienzan a venir, no solamente afecta al país, sino te afecta a ti. Y él entendió que el único que puede cambiar el país es usted. ¿Cómo lo puede hacer? Sirviendo a Dios, permitiendo ser instrumento de Dios como David, como José, como Moisés, como Daniel. Y Dios quiere que lo entienda hoy día. Dios quiera solamente, como le dije la vez pasada, hacer esta oración sencilla. Señor, mi corazón está dispuesto. Déjale el resto al Señor, te vas a sorprender. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu gran misericordia, Señor. Te doy gracias por todos estos versículos que tú pones en nuestros corazones, Señor. Te doy gracias por los ejemplos de las personas que nos han precedido, Señor. Te doy gracias por David, te doy gracias por José, por Josué. Señor, te doy gracias por Moisés. Pues, Señor, por Nehemías, por Daniel, por todos los que tú has puesto, por Salomón, Señor, para que nos enseñen a nosotros que lo primero que tenemos que hacer es hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dándote gracias, su Padre, dándote gracias, Señor, y hacerlo de corazón. Esto te lo suplico y te lo agradezco en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga y que sea usted un instrumento del Señor. Bye bye.